Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me llamo José Alberto Ortiz Osalde. Soy el coordinador de Ciencias Clínicas 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y este video es una videoclase para mis estudiantes de la materia de Medicina Interna, tercer año. Y como vieron en el video pasado, ya les hablé acerca de la hepatopatía crónica y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ascitis, ¿sí? Me voy a centrar bastante en la ascitis secundaria hepatopatía, ¿sí? Ya que hay varias otras causas de ascitis. También, si ustedes gustan, pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook como José Ortiz Osalde, Twitter, @doctoro2909, YouTube José Ortiz Osalde, Instagram Ortiz Osalde. Pues bueno, ¿qué es la ascitis? Primero que nada, deben de percibir que podemos observar en esta imagen el peritoneo, ¿sí? Vean el peritoneo cómo circunda y rodea los órganos de la cavidad abdominal, ¿sí? Lo que queda entre el peritoneo se llama cavidad abdominal o cavidad peritoneal. En esta cavidad virtual, pues tenemos líquido normalmente, aproximadamente 50 mililitros. Eso es lo habitual, ¿sí? Que permite que haya un adecuado movimiento de los intestinos, sin que haya fricción y se puedan mover adecuadamente, ¿sí? Bueno, pues eso es en el espacio peritoneal. La ascitis en sí es el acúmulo anormal de líquido peritoneal en esta cavidad abdominal. El acúmulo anormal, porque ya vimos que normalmente sí hay líquido ahí. Miren, ¿cómo podemos clasificar a esta ascitis? La ascitis la podemos clasificar según si presenta complicaciones agregadas. ¿A qué se refiere? Cuando tú tienes líquido dentro de la cavidad abdominal en lo referente a la ascitis, este líquido puede infectarse por bacterias, ¿sí? Esto se denomina peritonitis bacteriana espontánea. No hay que confundirlo con peritonitis bacteriana secundaria y peritonitis bacteriana terciaria, ¿sí? La peritonitis bacteriana espontánea se caracteriza porque no va a haber una comunicación entre los intestinos y la cavidad abdominal. De hecho, precisamente por eso se le llama peritonitis bacteriana espontánea, debido a que no es debido a una perforación o ruptura que comunicara alguna cavidad que muchas veces contiene bacterias en lo referente a la cavidad de los intestinos, ¿sí? Tiene bacterias, no se comunica, no se rompe, por eso se llama espontánea, porque primeramente se pensaba que sucedía de manera espontánea. Ya se vio que se debe a una alteración en las barreras de protección intestinal en la que suele suceder en los pacientes con hepatopatía crónica, y sucede algo que se llama translocación bacteriana, en la que las bacterias de la luz intestinal logran migrar hacia la cavidad abdominal y la infectan, ¿sí? Esa es una complicación de la ascitis. Otra complicación de la ascitis es que el paciente que presenta ascitis además se complique con un sangrado de tubo digestivo alto de tipo varicial. Como saben, parte de la fisiopatología de la ascitis y parte de la fisiopatología de las varices se deben a un mecanismo común, que es la complicación más común o frecuente en los pacientes con hepatopatía crónica, en cualquier hepatopatía crónica, que es la hipertensión portal. De ese tema se ha mencionado en la clase pasada. Otra complicación que puede presentar el paciente con ascitis es que desarrolla lo que se llama síndrome hepatorrenal, ¿sí? Este síndrome es un tipo o es una causa de lesión renal en un paciente con hepatopatía crónica que además esté presentando ascitis, ¿vale? Eso es importante porque tiene que cumplir esas características, tener ascitis y además ser un hepatópata.
una complicación, un tipo de lesión renal que si no se da tratamiento, el paciente puede tener una falla renal, ¿sí? Y puede fallecer debido a esas complicaciones. Y otra complicación que puede haber en los pacientes ya con ascitis, que se relaciona, es que presenta el paciente encefalopatía hepática. En realidad, la encefalopatía hepática es un poco aparte de la ascitis, sin embargo, el hecho de que el paciente presentara encefalopatía hepática hace alusión a que el paciente ya tiene una hipertensión portal, pues ya muy importante, ¿no? Entonces, si se darán cuenta, la ascitis se puede clasificar como no complicada si no tiene ninguna otra de estas entidades, es decir, si solo tiene líquido en la cavidad abdominal relacionado a hepatopatía, pero que no tiene esto. Y complicada si tiene alguna de estas situaciones este paciente. Asimismo, según la gravedad de la ascitis, la podemos clasificar como grado 1 o también denominada leve, grado 2, aquí dice grado, pero es grado 2 o moderada, grado 3, aquí dice 2, pero es grado 3, o severa. El grado 1 es la ascitis que solo la puedes detectar por ultrasonido, solamente a través del ultrasonido y nada más. En cambio, la ascitis grado 2 o moderada es detectada a través de las maniobras, ¿sí? A través de la exploración física. Se puede percibir que hay ascitis y que no cumpla los criterios de la grado 3 o ascitis severa, que esta se detecta por clínica, pero en particular, igual la grado 2 se detecta por clínica, pero la grado 3 es una ascitis que está a tensión y que puede tener o no datos de dificultad respiratoria. Miren, si bien es cierto que esto no lo estamos palpando ni haciendo maniobras, pero esta ascitis puede hacernos pensar que se trata de una ascitis a tensión. Vamos, para que ustedes piensen que es una ascitis a tensión, una forma de imaginárselo es que si ustedes palparan este abdomen, el abdomen estaría completamente duro, como si tocaran ustedes su frente. Si ustedes se llevan su dedo a su frente, así como sienten de duro cuando tocan su frente, así se sentiría parcialmente la palpación de este abdomen que se encuentra en grado 3, pero se llama ascitis a tensión, ¿sí? Muchas veces este paciente es tanta la ascitis que acumula que le da dificultad respiratoria por compromiso de la contracción del diafragma, ¿sí? Entonces es bastante frecuente que el paciente presente datos de dificultad respiratoria. Cuando ustedes en la exploración encuentren esta situación, se dice que es una ascitis grado 3, ¿sí? O severa. Vean cómo otra de las cosas que puede suceder en los pacientes que tienen ascitis crónica, ¿sí? Es la protrusión o la formación de una hernia, generalmente una hernia umbilical. Es bastante común, aquí lo pueden observar. ¿Cuál es la etiología? Pues bueno, en realidad la ascitis tiene varias causas, pero en el contexto del paciente que tiene hepatopatía crónica, la causa es el desarrollo de la hipertensión portal. El desarrollo de la hipertensión portal. Otras posibilidades es que se deba a malignidad, es decir, a un cáncer. Aquí no tiene que haber hepatopatía, puede ser por un cáncer, por ejemplo, el tener un cáncer de ovario, ¿sí? Es una causa de ascitis. Y deben de recordar que los pacientes que tienen cirrosis hepática habitualmente, si no es que en todos los casos, van a desarrollar hipertensión portal. Y los que ya desarrollaron hipertensión portal han sucedido los siguientes eventos, como la presencia de un gradiente de presión venosa hepática mayor a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? El gradiente de presión venosa o de la vena porta entre las venas sistémicas es mayor a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y ahí se considera ya clínicamente anormal, ¿sí? La presencia de una vasodilatación esplácnica que condiciona una hipoperfusión renal, o sea, como manera de compensación del aumento de la presión del sistema portal, se genera una vasodilatación de los vasos cercanos, como son los vasos esplácnicos. Hay una vasodilatación, pero lamentablemente esta compensación para liberar la presión condiciona hipoperfusión renal. Obviamente la hipoperfusión renal va a activar a la mácula densa y esta va a favorecer que se libere la renina, activándose de esta manera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y obviamente la aldosterona va a retener sodio y a su vez va a retener agua.
Asociado a esto, el paciente presenta en la hepatopatía crónica. Como saben, el hígado es el principal órgano sintetizador de albúmina, así que asociado a esto se asocia la hipoalbuminemia, o sea, la incapacidad del hígado de producir proteínas como albúmina, hace que la hipoalbuminemia concomitante favorezca la filtración del líquido a través de la cápsula hepática y los vasos mesentéricos, lo que nos va a hacer que se presente como ascitis. Miren, las causas de ascitis, pues sí, la número uno de causas de ascitis en el 81% de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos es por hepatopatía crónica, y recuerden que el superlativo o el estadio final de un paciente con hepatopatía crónica es la fibrosis hepática, o sea, cirrosis. Recuerden que cirrosis significa hígado duro o duro, ¿sí? Recuerden, otra causa de ascitis, que la fisiopatología es un poco diferente, es importante. Esta fisiopatología que expliqué aquí es la fisiopatología compatible con el desarrollo de ascitis por hepatopatía crónica, que se debe a hipertensión portal, pero en los pacientes que tienen cáncer la fisiopatología puede ser diferente, ¿sí? Entonces, el 10% de las ascitis se deben a cáncer. Luego un 3% se deben a falla cardíaca. Así es, los pacientes que tienen falla cardíaca pueden desarrollar ascitis. Y otras posibilidades: tuberculosis, ¿sí?, la diálisis, enfermedad pancreática, entre otros, pero son menos habituales. Es importante que recuerden que el líquido peritoneal normal es aproximadamente 50 mililitros. Hay que recordar que este líquido se forma por las células mesoteliales, ¿sí? Y deben también recordar que la composición del líquido peritoneal, el normal o el fisiológico, es similar a la composición del líquido pleural y similar a la composición del pericardio. Va a haber un cálculo que nos va a servir mucho en el estudio y el abordaje del paciente con ascitis. Ese estudio se llama GASA, por sus siglas, que quiere decir gradiente albúmina sérica menos albúmina ascítica. Dicho de otro modo, es la resta, ¿sí?, de la albúmina sérica, o sea, la albúmina del plasma, le restas la albúmina que hay en el líquido o en la ascitis, ¿vale? ¿Sí? La albúmina la tienes que tener en gramos por decilitro, tanto en sérica como en ascítica, para que puedas hacer sin problema la operación. Si tú realizas esta operación y el resultado es, o esa diferencia, mayor o igual a 1.1, eso quiere decir que es compatible con datos relacionados a hipertensión portal debido a cirrosis. Miren, aquí lo dice claramente: mayor a 1.1 de esta operación no sugiere hipertensión portal debido a cirrosis, ¿sí?, aunque también puede ser hipertensión portal debido a obstrucción venosa hepática. No se les olvide que lo mencioné en la clase pasada, como sería el caso, por ejemplo, de un paciente con síndrome de Budd-Chiari, ¿sí? Aquí también se incluye los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, que les dije que podía causar ascitis. Vean cómo la diferencia entre hipertensión portal por cirrosis e hipertensión portal por otra causa, los pacientes que ya te dieron mayor a 1.1, la diferencia es la cantidad de proteínas. Vean cómo los pacientes que tienen proteínas en el líquido de ascitis, ¿sí?, menor a 2.5 y que tengan más de 1.1 de esta resta, es compatible con hipertensión portal debido a cirrosis. No se les olvide. ¿Cómo podrían recordarlo sin tener que memorizar mucho? Piensen que las proteínas las sintetiza el hígado, y si el paciente tiene una hepatopatía crónica en el que el órgano principal sintetizador de proteínas es el hígado, es esperable que esté disminuida estas proteínas, midiéndolas de forma absoluta, diferente a estas que van a estar aumentadas, pero porque es una diferencia, ¿sí? Y vean cómo los pacientes que no tienen una alteración en la producción de proteínas, es decir, el proteínas del líquido o el de la ascitis es mayor a 2.5, es sugerente de hipertensión portal, pero por otra causa. Y veamos esto: si el paciente te da en esta fórmula menor a 1.1, es una ascitis que es compatible con no hipertensión portal, es decir, otras posibilidades, como lo es el síndrome nefrótico y los tumores o la tuberculosis peritoneal. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo yo voy a
pensar en diferenciar síndrome nefrótico de los tumores y tuberculosis peritoneal. Pues algo parecido, los pacientes que tienen proteínas en ascitis menores a 2.5 y que tengan una resta de esta menor a 1.1 es compatible con un síndrome nefrótico. Una manera de recordarlo sin tener que memorizar tanto es la fisiopatología de los pacientes que tienen un síndrome nefrótico. En estos pacientes suele alterarse la membrana basal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la capa de filtración glomerular? Pues una de esas estructuras que formaban la parte de la membrana de filtración era la membrana basal, que tenía encargado algo muy importante: evitar que se pierdan ciertas proteínas. Pues resulta que muchas veces estos pacientes pierden una cantidad brutal, bueno, es una exageración, pero es una cantidad altamente o muy importante, una gran cantidad de proteínas se pierden a través de la orina. De hecho, el dato característico más importante en los pacientes con síndrome nefrótico es una proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas. Entonces piensa, si estás orinando todas esas proteínas, y muchas de esas proteínas, la gran mayoría, son albúmina, porque es la albúmina más importante, ¿sí? También es la más grande, y es la principal que sintetiza el hígado. Entonces el paciente obviamente debes de asociar que tenga proteínas disminuidas incluso en la ascitis, ¿sí? Y si te da una proteínas más de 2.5, mayor o igual a 2.5, hay que pensar el contexto de tuberculosis u otros tumores. Miren, aquí regresando un poquito a lo que habíamos hablado de la fisiopatología, vamos a tratar de seguir este esquema que nos vuelve a hacer repasar la fisiopatología o cómo se forma la ascitis. Primero, tienes un paciente que tiene cirrosis hepática. Posteriormente, el hecho de que tenga cirrosis hepática va a condicionar, no lo olviden, un hígado duro, un hígado casi con poca capacidad de filtración. Eso genera un aumento de la resistencia de la sangre de la vena porta hacia el sistema, hacia el aparato circulatorio sistémico. Eso causa una hipertensión portal, ¿sí? La hipertensión portal tiene que liberar su presión. Uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para liberar la presión es condicionar la dilatación esplácnica de los vasos esplácnicos, específicamente una vasodilatación arterial esplácnica, para tratar de compensar este aumento de la presión venosa portal. Obviamente esto va a condicionar un efecto desagradable, como lo es la reducción del volumen arterial efectivo. Muy malo, porque esto va a condicionar que haya una discreta hipoperfusión renal, y obviamente el riñón responde con un mecanismo ya conocido, que es la activación del sistema angiotensina-aldosterona, activando el sistema nervioso simpático a través de los vasoreceptores e incluso liberando vasopresina. Todos estos tienen un componente que favorece la vasoconstricción por un mecanismo de tratar de compensar esta hipoperfusión renal. Obviamente la aldosterona va a favorecer que se retenga sodio, y obviamente el agua sigue al sodio, por lo tanto también se retiene agua. En una fase muy precoz de esta fisiopatología todavía se va a lograr mantener la presión, ¿sí? Incluso en un inicio sucede que sí, efectivamente hay una normalización de la actividad de los sistemas vasoconstrictores, y con ello hay una excreción normal de sodio y de agua. Y esto no condiciona ascitis. Pero conforme la fisiopatología se mantiene en una fase un poco más avanzada, se activan de manera persistente estos sistemas de vasoconstrictores. Y obviamente esto lamentablemente va a condicionar retención de sodio y agua, lo que nos va a condicionar la ascitis. Y recuerden, la hiponatremia se va a dar de tipo dilucional, es decir, es tanto la retención de sodio y agua, pero específicamente más agua, ¿sí?, que en relación a la cantidad de sodio, obviamente, se va a acumular tanto líquido que va a haber una especie de sodio bajo de tipo dilucional, es decir, vas a diluir todos estos solutos o este sodio, ¿sí? También vean cómo en este mecanismo compensador, o sea, tratando de restituir esta situación por la presencia de la activación persistente de los sistemas vasoconstrictores, es una vasoconstricción renal pero no bien regulada, lo que condiciona obviamente también en un inicio, lo que en un inicio era para tratar de compensar esa hipoperfusión renal, aumentando la presión renal, vasoconstricción, perdón, de las arterias renales,
puede llegar a irse a lo contrario. Es tanta la vasoconstricción que puede comprometer otra vez la perfusión renal, y eso condiciona un tipo de falla renal o lesión renal en el contexto de hepatopatía crónica y ascitis. Se llama síndrome hepatorrenal. Aquí también vamos a ver un poco acerca de la fisiopatología, pero más específicamente acerca de la fisiopatología de una complicación en ascitis, como lo es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Se acuerdan que mencioné que es una causa de ascitis complicada? Bueno, deben de recordar que los agentes infecciosos más comunes en el 95% de los casos de peritonitis bacteriana espontánea es el E. coli, ¿sí? Escherichia coli. También la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae son otras causas de agentes que pueden causarte una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Aquí vean lo que condiciona la fisiopatología de la peritonitis bacteriana espontánea. Ya momentos antes expliqué un poquito acerca de lo que puede suceder por el que se pueda infectar este líquido patológico acumulado que se llama ascitis. Miren, todo parte empezando por la hipertensión portal, ¿sí? Asociado a esto va a haber un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ya que los pacientes con hepatopatía crónica, una de sus alteraciones es su capacidad de respuesta, de defensa. Por lo tanto, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Asociado a esto van a haber alteraciones como hipomotilidad intestinal y lo que había comentado, una inmunodeficiencia local intestinal. ¿Qué va a condicionar esto? Esto va a condicionar este sobrecrecimiento bacteriano a que las bacterias logren migrar a través de la pared intestinal. Esto se llama traslocación bacteriana. ¿Y qué interviene en esto? Pues un edema de la mucosa intestinal por la retención de sodio y agua, ¿sí? Una normalidad en la estructura epitelial de los intestinos, ¿sí? Un incremento de la permeabilidad, así como factores relacionados con la virulencia bacteriana. Esto va a favorecer que haya una bacteremia, ¿sí? Esto va a favorecer que haya invasión de los nódulos o linfáticos mesentéricos. Obviamente va a llegar un punto en el que suceda que ya llegues a presentar bacterias, ¿sí? En el sistema, o sea, una bacteremia, crecimiento y desarrollo de más bacterias. Esto puede deberse a muchos aspectos, ¿no? Muchas alteraciones, como son la disminución de la respuesta humoral y celular ante las bacterias, ¿sí? Así también hay que considerar que se pueden agregar no solo la peritonitis bacteriana espontánea, sino otras infecciones como son infección del tracto urinario, infecciones respiratorias, infecciones iatrogénicas por colocación de catéteres, obviamente relacionadas con la inmunodeficiencia que pueden tener estos pacientes con hepatopatía. La bacteremia obviamente va a condicionar, ¿sí? Va a condicionar varias cosas, como por ejemplo la bacteremia prolongada, lo que habíamos comentado, persiste la bacteremia y obviamente en el paciente va a haber una invasión de la ascitis por estas bacterias. Obviamente los pacientes van a tener una pobre respuesta o moderada actividad bactericida en el líquido de ascitis o en la ascitis, y esto va a hacer que el paciente pueda desarrollar dos situaciones. Una, que es el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, o sea, la presencia en cultivos, por eso dice C, cultivos positivos para una bacteria, ¿sí? Hay dos caminos: que el paciente se muera o que el paciente sobreviva con el tratamiento adecuado, ¿sí? Otra situación que puede suceder en este contexto es que el cultivo sea negativo, que no crezca ninguna bacteria, pero que tenga las características para presentar una peritonitis bacteriana espontánea. Otra sería, un camino ideal sería que por ejemplo llegan las bacterias y que el paciente tiene una buena actividad bactericida en el ascitis por los mecanismos de defensa. Entonces la ascitis sería una ascitis estéril, ¿sí? Obviamente, finalmente esto va a favorecer que en el futuro puedan ser más susceptibles al desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. Vean cómo aquí en una situación pasó que hay bacteremia, hay una activación de la cascada de citoquinas, ¿sí?
que no haya una respuesta de los polimorfonucleares y que haya una bacterioasitis que van a tener característicamente un cultivo positivo, pero llama la atención que no va a haber los criterios de elevación de los polimorfonucleares. A diferencia de la peritonitis bacteriana, que por definición tiene elevación de los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos, asociado a un cultivo positivo. Y en esta entidad que se llama asitis neutrocítica, en la que no va a haber cultivo positivo, al contrario va a haber un cultivo negativo, pero los neutrófilos sí van a estar elevados de acuerdo a los criterios diagnósticos de peritonitis. Y una asitis estéril, que solo tengas asitis, pero nada más. Vamos a ver. Esto es un poquito acerca de lo que ya habíamos platicado. Es como repasar un poco cómo se dan los mecanismos. Tenemos al paciente con asitis, que tiene cirrosis, Obviamente hay una obstrucción hepática intravascular, aumenta la presión portal, ¿se acuerdan? Hipertensión portal, eso favorece la asitis. Asimismo, otro mecanismo puede ser el bloqueo venoso intrahepático, lo que aumenta la linfa hepática y favorece la asitis. Otro mecanismo, aquí vean cómo aparecen los tres mecanismos principales por los que puede suceder la asitis, no necesariamente relacionados con hepatopatía. El que se relaciona con la hepatopatía crónica es este, chicos. Y acá hay otros mecanismos. Podría ser, por ejemplo, otros mecanismos como lo es la disminución de la síntesis de albúmina. Perdón, lo dije erróneamente. Estos tres mecanismos son compatibles con un paciente con cirrosis hepática. Perdón, lo dije incorrectamente. Entonces el hígado, que es el principal sintetizador de proteínas, puede disminuir su síntesis de albúmina, lo que condiciona disminución de la albúmina en la sangre, o sea, hipoalbuminemia. Eso disminuye la presión oncótica o presión coloidosmótica, lo que favorece que se tienda a salir el líquido hacia donde haya la posibilidad, como lo es la cavidad abdominal, ¿sí? O peritoneal, causando asitis. Otras que pueden favorecer el aumento del volumen circulante, por ejemplo, por lo de la aldosterona que comentamos, por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o por las variaciones en la permeabilidad peritoneal. No se les olvide que para tratar de vencer o disminuir esa hipertensión portal, tiende a haber o puede suceder una vasodilatación, ¿sí? Arterial, lo que va a condicionar a una disminución del volumen plasmático. Esto va a favorecer la estimulación de ciertos receptores relacionados con el volumen, como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a disminuir la excreción de sodio urinario. La aldosterona va a tratar de reabsorber sodio y con ello agua. Otras van a ser la liberación del factor natriurético, ¿sí? Y esto va a aumentar la reabsorción tubular de sodio. Otro aspecto relacionado con la fisiopatología de la formación de la asitis es el aumento del tono simpático. Y por ejemplo, aquí tenemos que observar, ¿sí? Creo que ¿qué pasó? Perdón. Aquí, pues, para continuar, recuerden que la hipertensión portal puede condicionar una vasodilatación arterial esplácnica para compensar, liberar esa presión. Esto puede ser secundario a la liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador. Va a haber disminución del volumen arterial efectivo circulante, va a haber hipoperfusión renal. Eso va a condicionar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema simpático, liberación de hormona antidiurética. Otros vasoconstrictores como endotelinas son el sistema de vasoconstrictores. Esto obviamente nos va a condicionar una disminución de la excreción de sodio, principalmente por la aldosterona, favorece el acúmulo de líquido y asitis. Puede haber una disminución de la excreción de agua libre, ¿sí? Como sucedería en el paciente que libera hormona evitar la diuresis antidiurética o también denominada vasopresina, ¿sí? Lo que va a disminuir la excreción de agua libre, se va a retener y va a favorecer la asitis. Obviamente si retienes más volumen que solutos, sí se va a retener sodio y agua, pero principalmente agua, ¿sí? Eso va a condicionar que haya una dilución de tus solutos, en este caso una hiponatremia dilucional.
Y el aumento de las resistencias vasculares periféricas puede condicionar mayor vasoconstricción renal por esta excesiva vasoconstricción. Es una excesiva vasoconstricción que te puede condicionar una hipoperfusión renal nuevamente. O sea, curioso, ¿no? Porque los sistemas vasoconstrictores era para superar la hipoperfusión inicial, pero luego puede ser tanta la vasoconstricción que se pierde su regulación y puede condicionar hipoperfusión renal, un tipo de fallo renal, un tipo de lesión renal en el paciente con hepatopatía crónica y ascitis, que se llama síndrome hepatorenal. Ahora, tenemos el cuadro clínico y los estudios paraclínicos de un paciente con ascitis. Pues bueno, ¿qué puede referirte el paciente que tiene ascitis? El paciente que tiene ascitis va a referirte saciedad precoz, una sensación de que no tiene deseo de comer, o sea, hiporexia y en algunos casos rara vez anorexia, ausencia de deseo de o su apetito, disminución o ausencia de apetito. En la exploración física, un incremento del perímetro abdominal, es decir, que el paciente refiere a que tiene el abdomen más grande de lo habitual. El paciente puede decirte que la ropa le está quedando chica porque le aprieta, ¿sí? Es una manera como él te lo puede expresar. Además, puede presentar edema de tobillos por la retención del líquido, como habíamos comentado, la extravasación de este líquido al intersticio por la hipoalbuminemia, y te puede condicionar un edema de miembros inferiores, ¿sí? Y esto puede condicionar también no solo edema de los tobillos, sino una progresión de la retención del líquido hacia los miembros inferiores. Puede progresar a edema de la pared abdominal, ¿sí? Como habíamos visto, por ejemplo, en la imagen inicial. Si nos vamos un poquito hacia atrás y vemos a esta paciente, podemos observar cómo aquí él ya no tiene la forma habitual en las piernas. Se ve como si estuviera aumentado de volumen, es más brillosa, se ve que está aumentado de tamaño, ¿sí? El paciente tiene edema incluso no solo de tobillos, sino hasta en las piernas, incluso en la pared del abdomen. No me refiero a tener ascitis solamente, sino que la pared de tu abdomen, todo el panículo adiposo, se ve edematizado, ¿sí? Bueno, nada más para regresar a lo anterior, el paciente también a la exploración física lo que puedes documentar es el aumento del peso, aumento de peso del paciente. Esto es muy importante en los pacientes con ascitis o hepatópatas que ya han desarrollado ascitis, estarles midiendo el peso corporal, ya que el aumento del peso corporal puede relacionarse con el acúmulo de líquido. Otra cosa que a veces hacemos en el hospital para ver qué tanto se está incrementando el perímetro abdominal es medirlo, literalmente pedirle a nuestros compañeros de enfermería que amablemente nos midan la circunferencia abdominal todos los días, como para ir estimando qué tanto está produciendo, ¿no? Y otra es pesar a los pacientes. Flancos abultados, el paciente puede presentar flancos muy abultados o prominentes. Y vamos a tratar de buscar dos signos, ¿sí? El signo de la ola y el signo de la matidez cambiante. El signo de la ola quiere decir que colocas una mano de este lado, miren, y la otra mano de este lado. Alguien te ayuda idealmente poniendo la mano en medio de la cavidad abdominal, perdón, de la pared abdominal o del abdomen, sin hacer demasiada presión. Simplemente es para romper o disminuir la vibración. Y lo que vas a hacer es presionar, dar un pequeño golpeteo con la mano derecha y ver si logras percibir ese golpeteo del lado izquierdo con tu mano izquierda. Cuando se dice signo de la ola, porque las vibraciones de las ondas en el líquido, en el contexto de que haya ascitis, se pueden percibir en tu otra mano, ¿vale? Es un golpeteo y sientes la vibración, por eso se llama signo de la ola. Lamentablemente es un signo poco sensible, pero es bastante específico para la presencia de ascitis. Poco sensible, o sea, no siempre lo vas a encontrar aunque haya ascitis, pero si lo percibes sin ninguna, de forma inequívoca lo percibes, es muy específico de ascitis. Otro signo es el signo de matidez cambiante. Ponemos al paciente en decúbito lateral y vean cómo la presencia del acúmulo de líquido en esta área, si nosotros percutiéramos, no va a ser timpánico. Timpánico fuera si estuviera hueco, ¿sí? Como aire. Pero como va a haber líquido inmediatamente adyacente a la pared abdominal, al percusión vas a escuchar mate, ¿sí? Mate. Y tú vas dando percusión hasta que llegas aquí
que vendría siendo el límite o zona de transición. Cuando tú ya estés en esta área, miren, aquí, pues obviamente a la percusión ya va a estar timpánico porque el aire se va hacia arriba, ¿sí? Luego le pides al paciente que se acueste en decúbito supino, ya no en decúbito lateral, sino en decúbito supino, y tú debes de recordar con tu dedito, debiste haber mantenido tu dedito ahí o marcarlo con una X, donde fue el punto de zona de transición, ¿sí? Si la zona de transición se movió en relación a cómo estaba, entonces tú puedes inferir que ese paciente tiene algo ahí que está causando la matidez y que cambie esa matidez de acuerdo a su posición. Eso se llama signo de matidez cambiante. Aunque no es tan fácil de entender solo mostrándolo con el puntero y con la imagen, en la clase con mucho gusto yo les voy a mostrar cómo se realiza para que no haya dudas de cómo buscar esos signos, ¿sí? Miren, el paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea, hay otros datos que deben de considerar. Miren, todo esto que mencioné es el hecho de solo tener ascitis, pero si está complicada esa ascitis por una peritonitis bacteriana espontánea, el paciente te va a referir además dolor abdominal, que además va a ser un tipo de dolor abdominal un poco difuso, ¿sí? Mal localizado. Obviamente el paciente puede desarrollar fiebre porque tienes un proceso infeccioso como parte de la respuesta inflamatoria sistémica, malestar general, puede tener o no alteraciones urinarias y alteraciones del estado de la alerta es otra posibilidad. Es decir, el paciente se puede acompañar o activar o desencadenar una encefalopatía hepática, que es una complicación que pueden presentar los pacientes con hepatopatía crónica, ¿sí? El paciente incluso puede cumplir criterios de Quick-SOFA para tamizaje o sospecha de algo que denominamos sepsis, que es un proceso infeccioso que ya está causando una disfunción orgánica. ¿Sí? Eso es sepsis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo haces con el cuadro clínico. O sea, tú debes de pensar en el diagnóstico de ascitis o una ascitis complicada, basándote en lo que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Un estudio que se debe de realizar de forma ideal, o sea, las guías te dicen que idealmente lo hagas, ¿sí? Es la realización de un ultrasonido abdominal, ¿sí? El ultrasonido abdominal es el estándar de oro diagnóstico o prueba de oro diagnóstica o gold standard en inglés para diagnosticar la presencia de ascitis por cualquier causa. Ahí no vas a saber por qué tiene líquido patológicamente ahí acumulado, solo vas a saber que hay líquido y lo que vas a diagnosticar es la presencia de él mismo, o sea, la ascitis. Está bueno porque el ultrasonido te detecta ascitis desde 100 mililitros, o sea, bastante considerablemente sensible. Y miren, es importante que para que tú puedas abordar, estudiar este líquido anormal, o sea, la ascitis, para que tú lo puedas abordar es necesario que realices un procedimiento que se llama paracentesis. La paracentesis es un procedimiento para drenar cierta cantidad de líquido, cierta cantidad de ascitis, y se le debe de estudiar algunas cosas para poder saber o poder llegar a una causa de por qué estás desarrollando este líquido. Si bien es cierto que estamos hablando de la ascitis por hepatopatía crónica, es importante que se debe de evaluar todo lo que está aquí para saber de qué depende. ¿Se acuerdan que en diapositivas anteriores yo dije que la ascitis no solo se puede deber a la hepatopatía, sino que se puede deber a otra fisiopatología por otra enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, es importante que cuando realicen la paracentesis o la obtengan esa muestra de líquido, se debe de evaluar lo siguiente de este líquido. Se debe de evaluar la apariencia, la coloración de este líquido, ¿sí? Nos puede orientar. Si el paciente tiene un líquido de ascitis sanguinolento, nos puede orientar a que el paciente tuvo una paracentesis traumática, o sea que lesionaste una vena, una arteria. Puede significar, por otro lado, si no fue traumática la paracentesis, pudiera significar tuberculosis peritoneal como causa de la ascitis, o puede sugerir una carcinomatosis peritoneal. ¿Vale? Los pacientes que tienen cáncer tienden a desarrollar ascitis sanguinolenta. Asimismo, hay que evaluar la celularidad o las células de esta ascitis y su diferencial, es decir,
saber qué predomina de las células en la citis, ¿sí? Porque te va a decir la cantidad de leucocitos, pero tú quieres saber no solo la cantidad de leucocitos, sino de qué depende esos leucocitos elevados. Puede ser por neutrófilos o linfocitos, etc. Se le debe de realizar cultivos a todo paciente, sobre todo si tienen datos sugerentes de una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Para descartar, o más que para descartar, determinar la bacteria que puede estar creciendo y realizarle antibiograma, que sirve para saber a qué es sensible la bacteria, si es que se encontrara alguna bacteria en el cultivo. También se debe de evaluar la albúmina en el líquido, en la citis. Es importante escribirlo en el vale porque muchas veces nos calculan solo las proteínas totales como está acá, pero no olviden que las proteínas totales son muchas y es importante que para calcular el GASA, ¿se acuerdan del GASA? Esa fórmula que les mostré anteriormente, tú necesitas en específico la albúmina para calcularla. ¿Sí? De hecho, no solo necesitas la albúmina aquí en la citis, sino que necesitas la albúmina sérica para hacer la resta que vimos. No solo vas a pedir la albúmina, sino vas a pedir las proteínas totales en la citis. Recuerden que también nos ayudan para hacer el diagnóstico diferencial de la causa de la citis. Si estás pensando en cáncer, se puede mandar la muestra para que se haga un estudio de citología, que quiere decir una búsqueda de células neoplásicas anormales en la citis. Tiene una sensibilidad bastante alta para determinar la presencia de carcinomatosis, es decir, cáncer, ascitis secundaria a metástasis peritoneal, es decir, que ya haya implantaciones en el peritoneo de un cáncer que puede ser de cualquier lado, ¿sí? Y que esto esté condicionando la formación de ascitis, es decir, la presencia de células oncológicas en esta citología, que es el estudio para buscarlas, nos va a sugerir una carcinomatosis, o sea, una metástasis en el peritoneo que condiciona la ascitis. Tiene una sensibilidad bastante alta. También se puede considerar pedir niveles de triglicéridos, ya que se ha visto que los pacientes que tienen una ascitis quilosa por cualquier causa, que este es un tipo de ascitis, es una ascitis lechosa se le dice también, o quilosa, es de color blanco, algunos la reportan como parecida a la horchata, ¿sí? Una de las posibilidades de la ascitis blanca o lechosa es la hipertrigliceridemia en algunos pacientes que tienen alguna dislipidemia caracterizada por acúmulo de triglicéridos. Se debe de diagnosticar cuando ves la ascitis de color blanca y además tengas en la ascitis la medición de triglicéridos y estos sean mayor a 200 miligramos, sugiere ascitis quilosa. Aunque no lo crean, los pacientes con pancreatitis aguda, que es una inflamación de un órgano que se llama páncreas, pueden presentar amilasa elevada en la ascitis. Normalmente, si no es una ascitis por pancreatitis, no va a tener elevada la amilasa de esta manera. Tienen que tener valores mayores a 20.000. Incluso tienes valores mayores a 20.000, te sugiere una fístula pancreática, es decir, una comunicación entre los conductos del páncreas y la cavidad abdominal o peritoneal, lo que nos puede elevar la amilasa. Recuerden que la amilasa se eleva de forma, por varias razones, pero de forma característica en los pacientes con pancreatitis. También es posible pedir una detección de micobacterias, ¿sí? Pensando en una tuberculosis peritoneal, le puedes pedir evaluación para búsqueda de micobacterias, ¿sí? Lamentablemente el cultivo para micobacterias tiene una sensibilidad no tan alta, una sensibilidad del 50%, y en estos casos no es útil la determinación de los de las muestras de Barr, que es la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes, eso significa Barr. En estos casos no es muy útil evaluarlo en ascitis. Como recordarán, el Barr es una muestra de expectoración. Bueno, es una muestra que puede ser de expectoración o de cualquier otra área del organismo, un líquido corporal idealmente. Se trata de buscar la presencia de estas estructuras que son micobacterias. Pero aquí te está diciendo que no es útil en el caso de la ascitis para estudiar o pensando en una tuberculosis peritoneal. Miren, es importante que yo recapitule esto, no quiero confundirlos. Los estudios mínimos en un paciente que se le hizo una paracentesis, los estudios mínimos son la apariencia de la ascitis, la celularidad y su diferencial de células, cultivos, albúmina ascítica es muy importante, proteínas totales, y esos son los obligados.
Esos que mencioné son los obligados. Los que ustedes vean este signo de más menos, más menos, más menos, más menos, son estudios adicionales que se pueden pedir de acuerdo a tu sugerencia diagnóstica, de acuerdo a lo que encuentres en tu historia clínica. Si estás pensando que la citis es por cáncer, obviamente vas a agregarle ¿qué? Citología. Si tú estás pensando que tiene el antecedente de pancreatitis o datos relacionados a pancreatitis, pues pídeles amilasa. Si el paciente tiene una dislipidemia o algo que tenga triglicéridos altos, pídele triglicéridos. Si estás pensando en una tuberculosis peritoneal, le puedes pedir cultivo para micobacterias, etc. ¿Sí? Es parte del abordaje de un paciente que tiene una ascitis por cualquier causa. ¿Sí? No olvidemos el cálculo de esta fórmula, ¿se acuerdan? Que era una resta. Si es mayor a 1.1, sugiere con una precisión del 97% una etiología secundaria hipertensión portal, que es compatible a una hepatopatía crónica por cirrosis. No se les olvide que si midiéramos las proteínas totales, sería menor a 2.5. Miren, aquí hay un cuadrito donde te dice, porque sé que seguro ustedes se lo preguntaron, entonces doctor, usted está diciendo que cuando el paciente tiene ascitis, siempre hay que picarlo. Pues miren, aquí hay un cuadro que te dice las indicaciones formales para que hagas paracentesis a un paciente que tiene datos sugerentes de ascitis o que ya se documentó por ultrasonido ascitis. Entonces, todo paciente con su primer cuadro de ascitis, que lo acabas de diagnosticar o descubrir, se tiene que picar para saber, para estudiarlo, hacerle estas pruebas, para saber de qué depende esa ascitis, porque todavía no lo sabes. Ahorita estamos hablando de la ascitis por hepatopatía crónica, pero para abordarlo hay que hacer paracentesis, sobre todo si es la primera vez, picar. Cada vez que se hospitalice a alguien que tiene antecedente de ascitis, es decir, si es un paciente que ya se conoce con ascitis, que desarrolla ascitis o que es común que lo presente, se le tiene que realizar una paracentesis diagnóstica, se le dice, se le saca un poquito de muestra solo para determinar que no esté complicada. ¿Se acuerdan de las complicaciones? Las complicaciones, por ejemplo, son la peritonitis bacteriana espontánea, así que se tiene que picar, porque si se está hospitalizando es por alguna razón. No vamos a dejar a ese paciente con el riesgo de que tenga una peritonitis bacteriana espontánea y se complique más. Los pacientes que tengan hepatopatía crónica, ascitis y que además tengan un deterioro clínico, por ejemplo, que presenten fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal, deterioro cognitivo, hay que picar a ese paciente porque es básicamente parecido a lo que dice acá, o la razón por la que se tiene que hacer, para descartar que no esté complicada ese líquido de ascitis. Por eso lo picas, ¿sí? Otros hallazgos de laboratorio que te deben de hacer pensar que el paciente pueda tener una complicación de la ascitis es la leucocitosis, que lo debemos de relacionar como respuesta inflamatoria sistémica, y que la mayor parte de los casos de la respuesta inflamatoria sistémica es por infecciones. Entonces hay que descartar que no esté infectado ese líquido de ascitis. Así que estos datos nos pueden sugerir que hay que hacer una paracentesis. Y otra, siempre que el paciente tenga una hemorragia gastrointestinal, o sea, un sangrado de tubo digestivo alto, en el contexto de un paciente con hepatopatía crónica y ascitis que se presente con sangrado de tubo digestivo alto, si el paciente tiene ascitis, hay que hacerle paracentesis para descartar que no esté complicada. ¿Te imaginas que tenga dos complicaciones, la hemorragia gastrointestinal o sangrado de tubo digestivo alto, y que además el paciente tenga ascitis con peritonitis bacteriana espontánea? No podemos dejarlo así, no podemos quedarnos en duda. Hay que hacerle paracentesis en estas situaciones.